Padre bendito, queremos darte las gracias una vez más por tus bondades, por tu palabra preciosa, por la cual ahora te rogamos para que tú nos ayudes a entender, para que por tu espíritu nos hables y también poder guardar tu palabra, para que nuestra vida espiritual pueda ser guiada y llevada según ella, en el fondo según tu poder. Te damos las gracias, rogamos por quienes somos tuyos, para que tú nos ayudes en nuestra vida espiritual, para que tú nos ayudes y entendemos que el único medio es a través de tu palabra. Pero también rogamos por aquellos que aún no son tuyos, que no te conocen, para que también pueda hacerles bien y darse cuenta de la importancia de acercarse a tu palabra, porque tú te has revelado a los hombres, para que los hombres puedan conocerte a ti y a tu Hijo a quien has enviado. Esta es la vida eterna, que me conozcan a mí y también a tu Hijo, a quien has enviado. Te damos las gracias, quedamos en tus manos, rogamos tu dirección y ayuda y lo hacemos todo en el nombre bendito de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien. El capítulo 5 de Efesios, vamos a comenzar en el verso 9, aunque en realidad vamos a empezar el estudio en el verso 13, pero la lectura en el versículo 9 del capítulo 5 de Efesios. Dice así: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí la lectura. La importancia de dar gracias, porque cuando, como leíamos aquí, porque cuando se da gracia, es que uno está de alguna manera conectado a las cosas de Dios. Entonces, el ser agradecido es que uno está conociendo, está informándose de las cosas que Dios ha hecho. No solamente el asunto personal, sino de todo lo que Él ha hecho. ¿Mm? Entonces, la gratitud es una respuesta a una comunión con el Señor, con su palabra y con sus verdades. Muchos dan gracias por dar gracias, nomás, porque hay que dar gracias, no es así, es un resultado. La gratitud aquí, la gracia es un resultado por las cosas que uno va entendiendo, por las cosas que uno va sabiendo, por las cosas que va informando el Señor por su palabra y a través de su espíritu. Por eso se da gracia aquí. Y siempre es así. Entonces dice, vimos el verso 9 donde la mejor traducción es: porque el fruto de la luz es en toda bondad, justicia y verdad. Pero en realidad hay que agregarle toda a cada una. Ya lo hemos visto eso. Entonces dice: porque el fruto de la luz es en toda bondad, en toda justicia y en toda verdad. ¿Ya? Esa es el fruto de la luz. Entonces, la bondad era la generosidad de corazón, ¿verdad? Que lleva también a una acción de servicio y utilidad. La justicia es aquella que no hace daño al prójimo. ¿Ya? ¿Por qué eso? Porque antes hablaba de la fornicación, etcétera, de lo que daña al prójimo. Eso no manifiesta amor. ¿Ya? Y toda verdad, hemos dicho que tiene que ver con ser veraces, no mentirosos, pero a la vez
también se puede agregar estando, teniendo bien clara y viviendo según la verdad de la palabra de Dios. Dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Entonces, poner a prueba, examinar, para saber lo que es agradable, ¿ya? Lo que es correcto, ¿ya? Según el carácter de Dios que es santo. Eso lo vimos. Y el 12 dice, porque, verso 11 y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. O sea, las obras de las tinieblas no es fruto, sino son obras, como las obras de la carne, no dan fruto, son infructuosas. Entonces, cuando yo participo en esa, no hay ningún fruto para Dios, ni para mi vida, nada, nada. Tiempo perdido, energía perdida. Entonces, y no participéis, no tengáis comunión en las obras infructuosas de las tinieblas, ¿ya? Y es enfático, sino más bien reprenderla, es decir, denunciarla, lo hemos dicho, amonestar, convencer, hacer la palabra es hacer una investigación profunda que permite sacar a luz lo que se ha averiguado, es decir, poner a la luz. Entonces, reprenderla tanto como por medio de nuestra vida, como también por medio de la palabra de Dios, de que eso no es correcto. Los hombres no quieren, ¿ya? Ellos ir a la luz porque no quieren que sus obras sean manifiestas, quieren seguir en eso. En cambio, nosotros somos de la luz y no hemos de tener comunión con aquellas cosas que son de las tinieblas. Y además, porque no tiene ningún fruto. No tengamos miedo de decirle no a esas cosas. Porque si le dices sí, no es que tú vas a acercar a esa persona a las cosas de Dios, no. En el fondo va a ser tiempo sin fruto. Dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Aún vergonzoso. O sea, es algo, no debe ser tema de la conversación o de los pensamientos de los creyentes. No hemos de entrar a ese ambiente. Entonces, porque vergonzoso es decir, aún hablar, menos tener comunión con ella. ¿Cómo va a tener comunión con ella? Si hablar ya es vergonzoso, de lo que ellos hacen en secreto. Verso 13 ahora, aquí quedamos. Dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Entonces la luz tiene aquí una función. El Señor era luz. Yo soy la luz del mundo. Dice, andad en mi luz. Entre tanto todo el mundo, uno tenía que andar en su luz. Y ahora andar en su luz, cuando Él estaba presente, es andar en su palabra, que es la manifestación de la misma persona del Señor. Entonces, dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, es decir, redargüidas por la luz. Eso está diciendo. Entonces, cuando son redargüidas o puestas en evidencia, que es una sola palabra, por la luz, dice, son hechas manifiestas. Entonces, la luz tiene esa función, que la luz manifiesta lo que es de la oscuridad. Entonces, cuando está en oscuridad no se ven, pero la luz manifiesta el pecado, lo manifiesta. Entonces, el andar nosotros en la luz hace que ellos noten la diferencia y ellos vean y sepan de que hay algo distinto y puedan ser atraídos a la luz y pueden decir, pucha, que soy malo. En realidad esto es malo, esto es pecado, no me había dado cuenta. A través del testimonio y a través de la palabra de Dios. Entonces la luz hace eso, hace que la casa sea iluminada y se vea todas las cosas que hay allí. Lo que se ha juntado, lo que en el tiempo, lo que se ha, por así decir, acumulado en el tiempo cuando se anda en las tinieblas. Entonces dice, mas todas las cosas son puestas en evidencia por la luz. Nosotros tenemos que tener comunión con las tinieblas, ni siquiera ser el tema de conversación, sino simplemente ocuparnos, ¿ya?, de ser luz
andando en la luz. Porque nosotros hemos de ser como el Señor. No solamente que es luz, sino nosotros también ser luz, porque somos luz en este mundo. Dice, porque la luz es lo que manifiesta todo, absolutamente todo. Si alguien quiere ver algún detalle, por ejemplo, en algún mueble, en algo, así a simple vista es muy difícil. Tiene que iluminarlo para ver el detalle. Si alguien quiere ver algún piso, ¿verdad? O alguna base, si realmente está plana, no tiene desniveles, tiene que ser por la luz, porque así a simple vista es muy difícil. Entonces la luz es lo que manifiesta todo, todo lo que está fuera de lugar, todo lo que no es de Dios, todo lo que está fuera de su palabra. Entonces andar en la luz, andar en su palabra, es la medida para que el mundo pueda darse cuenta de su pecado, pueda darse cuenta de su mal, pueda darse cuenta de la distinción que hay entre uno y otro. Entonces dice, porque la luz es lo que manifiesta todo por sí misma. Entonces dice, verso 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Es un texto aquí bastante complejo, difícil, porque algunos dicen, bueno, aquí está hablando de los inconversos o a los inconversos, pero muy difícil porque todo el tema es para los creyentes, no es habla de los inconversos, de lo que ellos son, pero directamente habla al creyente. Entonces, aquí probablemente está hablando de un creyente que no anda en la luz, que no se ha persuadido, ¿ya? O no ha despertado a la realidad de que Él es luz y ha de andar en la luz, porque la luz es lo que manifiesta todo. Es como Jonás, que había que ir a despertarlo, ¿ya? El caso era distinto, pero estaba durmiendo ya, había que ir a levantarlo, ¿ya? A despertarlo, como lo hizo el dueño de la nave, ¿ya? Entonces dice, levántate, dice, de los muertos y te alumbrará Cristo, ¿ya? Entonces, el levantarse, despertarse es a la vez es levantarse, ¿ya? Tú que duermes, o sea, el creyente, me parece que porque ese es el contexto, el creyente que necesita establecerse en la luz y levántate de los muertos, ¿ya? Pareciera que aquí hay uno que anda en la oscuridad, no sé, ¿ya? Algo así, que anda en la oscuridad, que anda allí al nivel de los muertos, pero tiene que ser él sacado, salir de ahí, po, y te alumbrará Cristo. Es decir, algo, Dios hará algo allí, Cristo, que lo alumbrará, lo iluminará. Entonces, viendo que es para un creyente, lo más probable es eso, que aquí sea un creyente que siendo de la luz, está transitando como si no fuera de la luz, sino de las tinieblas. Y esto es para todos, porque somos hijos de la luz, no de las tinieblas, había dicho previamente. Entonces dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces tiene que ver cómo va a expresar el verso 15 de la manera como yo transito en este mundo, mi conducta en este mundo. Me parece que ese es el tema porque es para creyentes. Aquí, entonces sería uno que tiene que despertar, uno que tiene que observar, uno que tiene que considerar cómo anda aquí, po, en este mundo. Entonces, por eso aquí es la responsabilidad. Mire, veamos en Primera Tesalonicenses capítulo 5. No es exactamente lo digo, solamente se aplica la forma, pero no es exactamente la misma situación, ¿ya? No es la misma situación de Efesios, pero dice así, verso 6 del capítulo 5 de Primera Tesalonicense, dice, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan
de noche se embriagan, porque son de la noche, no son de la luz. Pero nosotros que somos del día, y ya esa es la distinción, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Entonces no podemos andar en la oscuridad como aquellos que son puestos para ira. Nosotros no, pues los creyentes no somos puestos para ira. Y aquí está hablando del juicio de aquellos que son de la oscuridad, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, animarse a vivir, a andar, conducirse como aquellos que son de la luz y no de las tinieblas, que murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, sea estemos vivos o muertos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces los términos se usan también porque usa la misma palabra, se usa para los creyentes aquí y por eso, según el contexto en Efesios, es para los creyentes. Es decir, que actúe y se comporte como lo que es. Pero todo es no solamente para el bien del creyente, lo cual es así, sino, eh, como vimos, como se ve allá en el capítulo 4, que nosotros, nuestra función la llevemos a cabo adecuadamente para el bien de aquellos que aún no conocen al Señor. Entonces dice, verso 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Entonces como que confirma que el verso anterior lo está usando para aquel creyente que tiene que empezar a observar cómo anda. Es importante, si realmente anda como hijo de luz o no, lo cual es. El asunto es cómo anda, si anda de acuerdo a eso. Entonces, mirad pues con diligencia cómo andéis. Entonces, el andar es sumamente importante porque el andar es la conducta. Si yo ando realmente como lo que soy luz en el Señor, si realmente estoy transitando, conduciéndome, como viviendo mi vida, la vida como creyente, como hijo de Dios, una vida espiritual. Entonces dice, mirad, y esa de mirar es un imperativo, es un mandato, es decir, poned atención. Y la frase, pues, con diligencia, se puede traducir, poned todo empeño en vigilar cómo andéis, es decir, ser vigilante, diligente de cómo andáis. La luz es lo único que al creyente puede mostrarle si anda correctamente o no, si anda en la luz o no. La luz de la palabra de Dios es lo único que puede confirmar si el creyente anda realmente en la luz. Por eso, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Es decir, sal de ahí y busca la luz, ¿no? Porque eres hijo de luz. Entonces dice, mirad, observad, poned atención, es un mandato y es urgente, pues con diligencia, dice, cómo andéis. Y esa palabra diligencia está hablando de una palabra que significa exactitud, precisión. No es la misma palabra esa diligencia, solicitud. Es distinta. Se puede traducir diligencia, pero en el fondo es exactitud, precisión. Y también se puede expresar como algo que hay que hacerlo prontamente. Entonces, exactitud con precisión. ¿Cómo se puede usar esa palabra? Es que yo puedo decir que ando en la luz, pero no ando en la luz. Si decimos que andamos en la luz y andamos en tinieblas, mentimos, ¿verdad? Primera Juan. Entonces, yo tengo que realmente llegar a la conclusión, a la precisión, a la exactitud, si realmente estoy andando de acuerdo a lo que soy. Y la medida para que eso sea exacto y preciso no son mis pensamientos, no es mi idea. Yo soy un gran creyente, soy tremendo creyente, soy tan espiritual, pero lo dice él nomás, po.
Y algunos dicen de otros, ese hermano es tan buen creyente, mire, predica el evangelio, mire. Pero tú no sabes cómo anda realmente. Hay mucha falsedad, muchas cosas que se procuran para mostrar nomás. Pero aquí es para saber con precisión, lo repito, con exactitud, y la única manera de eso es poner atención a la palabra de Dios si realmente mi vida está de acuerdo a la palabra de Dios y la que me lleva a considerar si realmente está de acuerdo con lo que Cristo es y con lo que Dios es. Por eso la palabra, mirad pues con diligencia, no solamente diligentemente y empezar a hacer cosas, no, lo cual es verdad, ¿ya? Con diligencia, con solicitud. Es decir, cuando habla de eso, habla de hacerlo, o sea, hacerlo lo que hay que hacer, hacerlo ya. Pero aquí está hablando de otro punto. Yo puedo decir que estoy bien espiritualmente porque la medida no es la palabra de Dios, sino mis pensamientos. Pero aquí, diligencia es que yo lo vea en la Biblia, si realmente y me ocupe diligentemente en ese sentido, pero con precisión, con exactitud, si estoy andando como lo que soy. Esta es la medida, la palabra de Dios. Y por eso usa la palabra esa. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, cómo os estáis conduciendo en este mundo. No como necios, sino como sabios. Entonces, hay dos, el creyente puede andar como necio, aquí lo dice, no como necio, sino como sabios. Siendo sabio o pudiendo ser sabio, por la palabra de Dios y su espíritu, puede andar como necio, porque lo dice nomás. Oiga, los necios dicen tantas cosas, porque son necios. Entonces dice, no como necio, sino como sabio. Y la palabra necio es no sabio. Entonces dice, no como no sabios. Tiene una se puede decir una vocal privativa que se llama, que habla, lo negativiza o muestra esa palabra al contrario. Por eso se llama privativa, pri- eh, porque es alguien que está privado de sabiduría. Es una vocal privativa. Entonces dice, no como necios, no como faltos, privados de sabiduría, pero está andando, pero se está conduciendo y está en la iglesia, pero no con sabiduría. No es su forma, la forma de andar. Él piensa que es sabio, pero no, po. Sino como sabios. Ahí es la palabra sabios, la sabiduría de Dios. Entonces, yo puedo, ¿cómo es la manera de andar como sabio? La única manera es que yo ponga ya atención, ¿verdad? Y sea preciso y exacto si realmente yo estoy andando como Dios expresa su palabra. Por eso es tan importante estudiar la palabra, por eso es tan importante escuchar la palabra de Dios y yo poner la medida de mi andar y conducir con la palabra, no con los demás, con los otros creyentes, no, con la palabra. Yo no tengo por qué ponerme a ver si soy mejor creyente o no, o si estoy a la altura o no estoy a la altura. Yo puedo ver creyentes santos que buscan al Señor y lo que tengo que hacer es saber cuál es la base, ¿verdad?, de esa vida que Él lleva. Y la única manera, la respuesta, es que decir es la comunión con la palabra de Dios y no hay otra forma. Pero Él tampoco está poniéndose o comparándose con los demás. Pero sí uno puede ver esos testimonios y uno buscarlos y desearlos. Porque en el fondo es lo que Dios hace en esos creyentes. Entonces es de buscar lo mismo. Mirad pues con mucha atención, con diligencia, con esa actitud de precisión, cómo andéis, no como necios, privados de sabiduría, sin sabiduría, sino como sabios. En vez de eso,
Y este es un adversativo muy fuerte. En vez de eso, como sabios. Y ahora voy a explicar cómo ser sabio. Verso 16. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Eso hace el sabio. ¿Qué cosa? Aprovecha bien el tiempo porque los días son malos. Entonces, aprovechar aquí es la palabra redimir. Entonces, está hablando, el término es sacar del mercado. Por ejemplo, el Señor cuando nos redimió es que no, la palabra es sacar del mercado, es comprar, pero sacar del mercado, en el fondo la figura es que nos sacó del mundo, pero nos compró por precio. Pero porque aquí no habla del precio exactamente, pero sacar del mercado no es gratuito, se paga. Entonces, la palabra es aprovechando bien el tiempo o aprovechando el tiempo. La palabra bien no aparece, pero la interpreta en la Reina Valera, aprovechando el tiempo. Entonces, la palabra es comprar. Vamos a ver alguna descripción. Dice, comprar el tiempo, como en el mercado, para ponerlo a su servicio en una vida conforme a la voluntad de Dios. El tiempo se compra. Entonces, tiene un costo. ¿Qué costo? Dejar la fiesta, dejar las amiguitas, los amiguitos, la familia en su lugar, darle tiempo, pero no todo el tiempo tampoco, porque ellos no tienen por qué controlar mi vida, etcétera. La salida al mall, las compras, las comidas, las fiestas y todas esas cosas. ¿Ya? Todas esas cosas que son pérdida de tiempo. Cualquiera, póngale cualquier nombre. Entonces, comprar el tiempo es pagar un precio para ese tiempo, ocuparlo adecuadamente, rescatarlo, salvarlo para que sea un tiempo provechoso. Arrancar ya a los brazos del Señor, pero literalmente a los brazos del Señor en el sentido de su palabra, de venir a su palabra. Eso. Entonces dice, rescatarlo del mal uso que le da el impío también. El problema es que yo puedo ser como un impío, uno que no tiene ningún temor de Dios, uno que no vive piadosamente. Y el tiempo ocuparlo como lo usa un impío, eso es lo grave. Por eso comprarlo, rescatarlo, salvarlo. Eso es sabiduría. Estamos empezando recién con la sabiduría. Eso es sabiduría. Entonces, dice, nadie puede estirar el tiempo, pero todos podemos utilizarlo sacándole el máximo provecho. No podemos tirar. El tiempo perdido está perdido. Si ese tiempo perdido nos sirvió para nosotros reconocer, lo perdí, pero ya no quiero perder más, es ganancia. Pero si lo perdí y lo sigo perdiendo, significa que no se ha respondido a lo que el apóstol está diciendo aquí. Eso no se recupera, pero sí se puede ser, uno puede ser resguardado o guardado de seguir perdiendo el tiempo. Entonces dice, aprovechando bien el tiempo. Y el tiempo, esa palabra tiempo, no es el tiempo en general, sino es el tiempo de oportunidad. Cada oportunidad, aprovecharla para estar en las cosas de Dios. Cada oportunidad, como estamos ahora, aprovecharla para conocer más del Señor. Cada oportunidad. Pero cuando perdamos el tiempo, reconozcámoslo. ¿Pero para qué? Para no hacerlo más, po. Cuando uno se duele, cuando se duele que ha perdido el tiempo, debía haber hecho esto, no debía haber ido allá, no debía haber hecho eso, ya. Significa que está despierto a esta verdad, a ocupar bien el tiempo. Pero el que pierde el tiempo y no se persuade o no despierta o no tiene ni un interés de usarlo de otra manera, es que está durmiendo, es que es un sabio ya privado, ya. Entonces es uno que está privado de sabiduría.
Si te duele perder el tiempo, es que estás despertando a la palabra de Dios, a ocupar bien el tiempo. Pero si pierdes el tiempo y no pasa nada, significa que no hay ni nada, y la palabra de Dios tiene que hacer eso. ¿Qué cosa? Despertarme, llamarme a ocupar bien el tiempo y dejar de perderlo como lo he hecho antes. Entonces, aprovechando bien el tiempo, dice, porque los días son malos. Entonces los días son, aquí la palabra, se puede usar palabra maligno o malvado. Los días son malos en el sentido de que son días controlados por el diablo. El diablo quiere controlar el tiempo. El diablo controla el tiempo a la gente. Le manda cosas nuevas cada vez para ocuparle el tiempo. ¿Ya? Y nosotros caemos en eso. Pero tenemos que sacudirnos de esas cosas, porque eso es pérdida de tiempo. ¿Ya? Entonces tenemos, por eso digo que dice aquí que aprovechar es eso, comprarlo para usarlo adecuadamente para Dios. Entonces dice, porque es un explicativo. ¿Por qué tengo que aprovechar bien el tiempo de oportunidad, el tiempo, la ocasión para poder estar en las cosas de Dios? Porque los días son malos. Todo el mundo está bajo el maligno. Y cuando dice bajo el maligno, la palabra ahí expresa que el mundo está recostado en el seno del maligno. Así está el mundo ahí reposando en el diablo y no se dan ni cuenta, a menos que la palabra de Dios lo despierte. El mundo está así, entonces el maligno controla todo. Entonces nosotros no tenemos que seguir esa línea, porque los días son malos, es decir, en el mundo el que controla el tiempo y le dice a la gente cómo usarlo es el maligno, no es Dios. Verso 17. Por tanto, no seáis insensatos, ¿ya? Aquí no es sin sabiduría, sino sin mente. O sea, la mente tiene que ser usada, la inteligencia. Tenemos que ser inteligentes, tenemos que usar la mente. No seáis sin mente, sin seso. Esa es la palabra. Suena feo, pero esa es la palabra, sin seso. Dice, por tanto, o por esto, por lo anterior, no seáis o no os hagáis, ¿ya? No os hagáis vosotros mismos insensatos. Entonces, el creyente puede llegar a hacerse a sí mismo un insensato porque lo decidió, porque no aprovecha bien el tiempo. Porque el tiempo se lo da al que quiere controlar el tiempo, las cosas que se hacen en ese tiempo, que es el diablo. Entonces es igual que el mundo. Entonces dice, por tanto, no seáis insensatos, sin seso, sino entendidos. Y eso cuando dice entendidos, ¿ya? Es un imperativo, es un mandato, sino que seáis entendidos. O sea, el apóstol Pablo está diciendo la palabra de Dios no está ahí para que, o la Biblia no está para que la pongan en el mueble nomás, para que la pongas por ahí. Oye, disculpen, ¿ah? Pero hay algunos creyentes que van a reunión y dejan la Biblia ahí, la dejan guardada ahí. Yo no sé si tendrán otra en la casa, espero que sí, pues. Pero muchos se usa que dejan la Biblia guardada ahí, po, pero no sé si es la Biblia que usan allí y en la casa usan otra, o la dejan ahí para la otra reunión, po. Yo no lo sé, no puedo asegurarlo. Pero a veces me parece que dejan la Biblia ahí, se van para la casa y después vienen y toman la Biblia para la reunión. O sea, no toman más la Biblia en la casa. No la toman, me parece, amigo. Puedo estar equivocado. Entonces dice, por tanto, no os hagáis o no seáis insensatos. Hay que pensar. Hay que usar el seso, la mente, hay que usarla. ¿Para qué? Bueno, para poder actuar, po. Porque si no piensa, va a ser llevado por la corriente de este mundo, que es motivada por el diablo, que es el príncipe de este siglo. Dice, como hemos visto en el capítulo 2, dice, si no entendidos. Y la palabra allí, entendidos, es una palabra que expresa la idea de ser inteligentes, ¿ya? De ser también sensatos, ¿ya? Y, es totalmente opuesto a lo que significa no usar la mente.
persuadirse de las cosas, usar la inteligencia. Esa es la palabra entendidos, usarla. Para eso nos la dio el Señor. Sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Dónde yo encuentro la voluntad del Señor? En la Biblia, en la palabra de Dios. Pero, ¿saben? La Biblia, hemos visto aquí que la Biblia es la luz, es para despertar de la oscuridad, del sueño, pero también es para conocer la voluntad de Dios. Mire, en Colosenses, leamos un texto en Colosenses, dice en el verso 9 del capítulo 1, verso 9 del capítulo 1 de Colosenses, dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, por lo de Colosa, que Pablo no los conocía, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia o discernimiento espiritual. Entonces, esa palabra inteligencia, ¿ya? Que sale ahí en el verso 17, entendidos, es la misma palabra. Entonces, pedir y de pedir que seáis llenos, no un poquito, llenos, y lleno la palabra ahí hasta el borde, no, desbordar. Llenos, dice, del conocimiento de su voluntad, o sea, desbordar en el conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría, ¿ya? Que es la que aparece ahí en el verso 15, dice, no como necios, sino como sabios, e inteligencia, que aparece en el 16, entendidos, ¿ya? O con discernimiento espiritual. Entonces Pablo, ¿qué hacía? Buscaba la voluntad de Dios, usaba la mente, la inteligencia y la sabiduría que Dios le daba. ¿Para qué? Para buscar la voluntad del Señor. Romanos 12. Vamos a aprovechar de leer ese texto ahora, que es único. Romanos 12 dice así. Verso primero, Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto o servicio racional o espiritual. Dice, no conforméis a este siglo, es decir, eh, ponerse bajo, usar bajo el tiempo del diablo, bajo la intención del diablo, el tiempo, que es malo, maligno. No conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, la mente, a través de la palabra de Dios, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿A dónde está la voluntad de Dios? Dice, transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El conocer más y más de la palabra de Dios, el estar más y más en la palabra de Dios, hace que se manifieste la transformación o la transfiguración. Es decir, cuando el Señor se transfigura, muestra lo que es, naturalmente que es Dios. Demostró un poco, una parte del reino y que Él iba a reinar en el milenio. Le mostró algo del reino de Dios, del reino de Cristo, a los discípulos, a los tres discípulos, apóstoles. Entonces dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados, transfigurados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra de Dios transfigura, transforma. La palabra de Dios transforma al creyente. No cuando creyó lo cambia totalmente, lo hace una nueva creación, pero la palabra de Dios de ahí en adelante transforma. Dice, ¿para qué? El propósito es para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y siempre está la relación de la palabra de Dios, de la renovación de la mente para conocer la voluntad de Dios, la agradable y la perfecta. Entonces, verso 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y la palabra ahí voluntad es designo, arbitrio. O sea, conocer qué dice la Biblia. Conocer eso.
¿Qué dice la Escritura? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué me enseña? Y esa es la voluntad del Señor. Aquí en oposición dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Ahí hay una conjunción previa que agrega a lo anterior. Entonces dice, verso 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, ¿ya? Discernir con inteligencia, y ese es un presente que significa en todo momento, no en algún momento nomás, en todo momento, de cuál sea la voluntad del Señor. Y agrega, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Entonces, al tomar el vino aquí, el tema como el vino no es que todos van a tomar vino, ¿ya? Sino que está usando un medio, un método que es para enseñar y expresar que el creyente puede estar controlado por distintas cosas. Aquí lo que enseña es que el vino no debe ser lo que controla al creyente. El vino no. La embriaguez, no. Eso no. Entonces dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Entonces, la decisión, al no ser insensato, falta de mente, sino entendido, usar la mente para discernir con inteligencia y eso en todo momento, eso está diciendo acá que, que no he de embriagarme con vino. Es decir, no he de dejar eso, la sabiduría, la inteligencia, el uso de la mente y perderme, simplemente perderme y llenarme de otras cosas que no son las cosas de Dios. Hermano, yo pregunto, ¿estos tiempos que uno tiene en el estudio ayuda o no ayuda? ¿Cambia la cosa o no cambia? O uno está pensando, estoy ahí y me gustaría estar en otro lado"? Todo eso es posible. Entonces, en el fondo, claro, el ejercicio en cuanto a la palabra de Dios, lo que hace en el creyente es que desea más y más y entender mejor, cada vez más. Y eso es que uno tiene que ser llenado de las cosas de Dios, no de las cosas que no son de Dios. Por eso dice, no os embriaguéis o no seáis llenados con vino, en lo cual hay disolución. Entonces está usando ese tema para decir que uno se puede llenar de cosas que no tienen ningún valor y que no tienen ningún beneficio. ¿Por qué? Porque la disolución es un derroche. La palabra significa un derrochamiento, no ahorrar. Esa es la palabra. También malgastar el tiempo, el dinero y la energía. Entonces, el embriagarse, llenarse con vino, que expresa llenarse de cualquier cosa, menos de las cosas de Dios, es una pérdida de tiempo, es un derroche, es un desperdicio. Esa es la palabra disolución. Así como el hijo pródigo, aparece la palabra allí, ¿verdad? Que él, a ver, veámoslo ahí en Lucas 15:13. Lucas 15 está el hijo pródigo, pero veamos el versículo 13. Y es una decisión, ¿ah? Todo esto tiene que ver con decisiones, la decisión. Dice así, dice, verso 11 del capítulo 15 de Lucas, dice, también dijo un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. El problema aquí no es tanto que le haya repartido los bienes, ¿ya? Que puede ser los dones, ¿ya? Como figura. El problema es para qué lo pidió y dónde lo usó. El problema es ese. Dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, que no tiene que haber sido poco, se fue lejos de una provincia apartada, se alejó de Dios, en un sentido, como figura, porque ahí hablan del inconverso, pero aquí la idea también es para el pueblo de Israel, po, ¿ya? Y allí desperdició sus bienes viviendo, dice, perdidamente.
dice, en lo cual hay disolución. La palabra es aquí perdidamente. Lo perdió todo, lo derrochó, todo, lo botó. ¿Ya? Eso. Entonces, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Ya? Es decir, derrochó todo. ¿Ya? Y después dice el hijo mayor que lo gastó en mujeres, etcétera. Entonces, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Se pierde todo. Eso no sirve, no tiene nada, nada provechoso. ¿Ya? eh, es malgastar todo, el tiempo, el dinero, todo. Antes bien, dice, o pero, ¿ya? Antes bien es un pero adversativo, en vez de eso, sed llenos del Espíritu. Ay, ay, ay. ¿Puede uno ser lleno del Espíritu? Claro, aquí lo está diciendo. Y lo está diciendo a los que ya tienen el Espíritu de Dios, ya tienen el Espíritu Santo, pero ser lleno del Espíritu es algo distinto. El tener el Espíritu confirma el hecho de la obra de Dios en esa persona y que la ha salvado, porque el que tiene el Espíritu es de Él y el que no tiene el Espíritu no es de Él. Pero aquí lo que está hablando es ser lleno del Espíritu. Entonces, el Espíritu aquí en el creyente tiene una función. La función es llenar al creyente, de tal manera que yo sienta inflado mi corazón por medio del Espíritu a través de la palabra de Dios. ¿Te ha pasado eso? Que estás lleno de la palabra de Dios y rebosa y no te cabe en el cuerpo el corazón, ya, por así decirlo, no te cabe porque estás lleno, estás llena. Eso es lo que hace. Tú puedes estar lleno de vino, pero eso que expresa cualquier cosa menos el Espíritu de Dios. Y el vino no es algo desagradable. Hay vino dulce, son cosas atractivas, las cosas atractivas que atraen, que gustan, pero no es el Espíritu de Dios. Aquí no. Es para usar aquella cosa que no tiene ningún provecho, como lo hemos visto. Nada. Todo es disoluto. Todo se disuelve, se pierde. No queda nada de ganancia. El hombre que se emborracha, que se embriaga, después lo encuentra botado, no tiene ningún agrado, no ganó nada. La pasó bien en el momento, entre comillas, mientras tomaba, pero después no queda nada de eso. Todo se pierde. Dice, en vez de eso, opero, ser llenos del Espíritu. Entonces, la renovación de la mente por la palabra de Dios, eso hace que en un momento uno llegue a un punto en que eso no se da todos los días, pero cuando uno va, está estudiando, está buscando, ya en oración, en deseo, en intención, en obedecer la palabra de Dios, salven el tiempo, pero no una cosa así como que si estuvieran con la pistola ahí por hacerlo, sino de corazón, porque nosotros estamos para eso, para llenar de las cosas de Dios, no de las del mundo, si para eso el Señor nos salvó, po, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, para eso, po. Entonces dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. Cuando uno estudia la Biblia, cuando uno busca la doctrina, procura entenderlas, ¿ya? Dios opera, porque aquí es pasivo. Y uno va siendo llenado por Dios a través de su palabra, a través del entendimiento, a través del discernimiento, como hemos visto en el verso 17. Y va llenando, porque uno va entendiendo, ah, qué hermoso, oh, también es así esto, oh, no lo había visto nunca, oh, lo que he descubierto, oh, el Señor me está hablando. Y empieza en el tiempo, pasan los días y de repente uno está lleno de las cosas de Dios, de las cosas de Dios. Voy a leer un texto y después voy a explicar algo. Mire, segunda a los Corintios, capítulo 12, verso primero. Dice así, segunda a los Corintios 12:1.
Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. ¿Sabe lo que uno piensa de esto? Que no es que el Señor vino y se le reveló nomás, así. Vamos a decir una palabra, gratuitamente. Es que Pablo, me parece a mí, que para llegar a esa experiencia estaba lleno de las cosas de Dios, estaba lleno del Espíritu de Dios, tan lleno que fue llevado al cielo mismo. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sabe. Y no se está gloriando en eso, pero ellos lo obligaron, ¿ya? Porque no estaban reconociendo al apóstol Pablo, entonces está diciendo, yo he pasado, vivido lleno, siempre buscando, y un momento el Señor me llevó al cielo, y me llevó al cielo, y eso es aquel que se está llenando y llenando, no de vino, no de las cosas dulces, de las cosas agradables de este mundo, hasta llegar a la embriaguez y hasta no saber a dónde está parado, sino con todos los sentidos bien atentos y despiertos, sabiendo lo que Dios, lo que está, de lo que se está llenando, lo que está haciendo constantemente hasta que llega un momento en que Dios interviene en su vida y lo lleva al cielo, como lo hizo con Pablo. A mí me parece que esto no es un momento así nada más normal, sino que él fue llenándose, llenándose hasta que el Señor en un momento lo tomó y lo llevó al cielo. Antes bien, dejaos llenar del Espíritu. ¿Cómo yo me dejo de llenar del Espíritu? Yo me dispongo a las cosas de Dios y lo otro lo hace Dios. Yo dejo todas mis cuitas, todas mis presiones, todas mis cosas en las manos de Dios y yo me ocupo de las cosas de Dios. Todo aquello que me hace perder el tiempo que me tiene ocupado, esa no es la ocupación que yo debo tener. La mente, el entendimiento, el discernimiento, la ocupación de la mente tiene que estar en las cosas de Dios. Y lo otro, dejarlo en las manos de Dios para poder estar aquí. Pero si estoy ocupado de tantas cosas, no puedo estar aquí. Y nunca voy a hacer o permitir que Dios me llene. Nunca, jamás. No os embriaguéis con vino, en lo cual no hay ninguna ganancia. Hay disolución. Se pierde el dinero, ¿verdad? Se pierde la honra. ¿Han visto borrachos botados en el suelo? Sin detalle. ¿Cómo están ahí? Qué vergüenza. Y a veces personas con corbata y bien vestidas. Le han robado los zapatos, le han robado el dinero, todo. Y ahí están. Perdieron todo. No tienen ni un resultado positivo, no hay ni un gozo, no hay gloria, no hay gozo, no hay lleno, no hay nada. Se llenaron de vino nomás, po. Pero así como ellos están, se puede decir, con tanta intención, con tanto deseo, ¿ya? Con tanta avaricia, por así decirlo, ¿ya? Tomaron y tomaron y tomaron y tomaron vino. Así nosotros tenemos que llenarnos del Espíritu de Dios. Entonces el ejemplo es eso, así como ellos toman vino y toman, nosotros tenemos que seguir y seguir comiendo y llenando de la palabra de Dios. El resultado de ello no es el mejor, el de nosotros sí, po. Lo otro es insensatez, esto es sabiduría, es uso de la mente, del discernimiento. Nada que, no que tenga que ver con las cosas de Dios es pérdida de tiempo y nada es derroche, nada. Entonces, no se embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Qué hermosura. Que nosotros, siendo tan malos, pecadores, perdidos, el Señor ahora nos tenga en una posición en que Él está dispuesto no solo a habernos dado el Espíritu, sino a llenarnos del Espíritu
Si nosotros realmente nos disponemos y nos colocamos en el lugar en que debemos estar, en las cosas de Dios, en la palabra de Dios, en el estudio, en el entendimiento. Sabe que uno puede tener muchas cosas pesadas, muchas cosas que están en el momento angustiando, pero uno estudia la Biblia y sabe que es tan superior que lo otro pasa a segundo plano, porque aquí uno sabe a dónde va, sabe lo que tiene. Y cada uno tendrá que ver qué hace con las cosas de Dios, pero yo quiero estar aquí y yo quiero seguir aquí porque este es mi lugar. Si los otros se pierden, si tienen problemas, problemas de ellos, es por su pecado. Nuestro pecado sería el estar con ellos y no aquí. Esa sería nuestra gran falta. La de ellos no conocer a Dios. Déjelo tranquilo, deje que los muertos entierren a los muertos. Y tú sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. No lo entierres tú sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Mire, Hechos, capítulo 4. Dice así. Estaban siendo perseguidos los discípulos. Y dice así. A ver, verso 23. Vamos a leer este y terminamos, ¿ya? Dice así. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios, dijeron, Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno, contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles del pueblo de Israel, todos estaban en contra del Hijo de Dios, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Estuvieron contra el Señor y ahora están contra los que están del Señor, no ha cambiado nada. Y al Señor cuando lo persiguieron, ¿en qué estaba ocupado? En hacer la voluntad de Dios su Padre hasta el final. Mientras tiendes tus manos para que se hagan sanidad y señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús, ellos estaban pero totalmente dispuestos a entregar su vida por las cosas de Dios, por el servicio de Dios. Están aquí con toda la intención, el deseo de servir al Señor hasta la muerte. Porque los otros estaban persiguiendo para matarlo, ponerlo en la cárcel y matarlo, así como mataron al Señor. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces es un deseo, el deseo de servirles, el deseo de que el Señor haga algo para seguir avanzando, porque ellos sabían de la importancia de predicar el Evangelio, lo sabían, y no iban a permitir, y sabían que tenía un Dios todopoderoso, que tenía poder para permitir seguir y guardarlos hasta donde el Señor dijera. Ellos ya tenían el Espíritu de Dios, ya ha pasado el día de Pentecostés, pero ahora fueron llenados del Espíritu para poder continuar con este servicio. ¿Y cuál era? Hablar con denuedo, con confianza, la palabra de Dios. No estaban hablando tiritando, no, estaban con confianza. Y si los mataban, los matan nomás. Muy bien. El conocer, entender las cosas de Dios, el llenarse de las cosas de Dios, querido hermano, a los creyentes los pone en otro ambiente, en un nivel muy distinto. Da lo mismo que me maten. Yo sé dónde voy. Pero si me matan, que esté en las cosas de Dios, no en el mundo, no ocupado en eso. Muy bien, vamos a llegar ahí hasta el verso 18. Dios mediante, continuamos en otro estudio. Vamos a orar al Señor. Nuestro Dios y nuestro Padre, queremos darte las gracias por tu palabra. Que nos anime, que nos anime tu palabra, que nos exhorte tu palabra,
para seguir en lo tuyo, porque somos débiles y capaces de dejarlo todo por debilidad. Guárdanos, Señor, del mal, del maligno, de entregarle el tiempo al maligno, que él procura controlarlo, sino ocupar bien el tiempo, con ser diligentes, con exactitud, con precisión, usar bien las cosas tuyas, tu palabra preciosa. Queremos darte la gracia que dan en tus manos, rogarte por cada uno de los tuyos, por tus siervos que están por distintos lugares y también por aquellos que aún no te conocen, y que nuestro servicio pueda ser de honra y gloria para tu nombre, en que otros puedan doblar sus rodillas delante de tu Hijo, arrepentirse y recibir a tu Hijo, y que nuestro servicio sea eso. Para eso es tan importante que tu pueblo, la iglesia, esté en constante crecimiento, desarrollo espiritual, y eso es una responsabilidad de cada uno. Y de esa manera el conjunto pueda estar firme, sólido en el testimonio y en la función por la cual tú nos has dejado en este mundo. Te damos las gracias, quedamos en tus manos, rogamos por nuestras familias, por los conocidos, los cercanos que aún no te conocen, para que tú hagas tu obra en ellos, porque la salvación es tuya. Lo hacemos todo en el nombre santo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien, muchas gracias.